La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el estudio bíblico de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Buenas noches, Dios les bendiga. Esta noche vamos a continuar la segunda parte de esta serie de la carne y el espíritu. Y el martes pasado hicimos una introducción y hablamos de los enemigos del cristiano, los externos y los internos. Entonces hicimos referencia a lo que Jesús habló del espíritu y la carne y miramos los 5 tipos de cristianos que hay en las iglesias, ¿verdad? Y hablábamos al final que de esos 5, 2 eran cristianos, ¿verdad? Los carnales y los espirituales. Y sobre eso es que vamos a empezar a hablar hoy, estos 2 tipos de cristianos y qué se supone que hagamos con esto. El martes que viene vamos a hablar específicamente de la madurez espiritual, pero hoy vamos a hablar de cómo se pasa de la carne al espíritu. Now, algunos de ustedes han estado en diferentes iglesias, han recibido distintas enseñanzas o no han recibido ninguna enseñanza, nadie jamás les ha enseñado estas cosas. Yo sé que estamos en diferentes lugares, yo trato de dar mis estudios bíblicos lo más simple posible y voy con calma, espero que voy con calma. Y entonces estamos aquí para tomar preguntas. Si usted hace las preguntas, no se sienta mal. Si nos atrasamos un poco, porque yo como pastor lo que quiero es que usted salga de aquí entendiendo. ¿Ves? Porque lo peor del mundo es que usted no sepa lo que usted tiene que hacer como cristiano. Sé que es frustrante para los demás, dicen, ay, esa pregunta, la misma del martes pasado, ¿verdad? Well, si hay una persona aquí que llegó y hoy es que está escuchando esto y hoy es que se le ocurrió la pregunta, pues vamos a hacerla. Por supuesto, si me sacan del tema y me hacen preguntas de otras cosas, pues mi trabajo es volverlos al tema, ¿verdad? Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 3. Y vamos a leer los primeros 3 versículos. Si me permiten, yo les quiero dar lectura, porque voy a ir comentando sobre estos versículos para señalar ciertos puntos que queremos señalar. 1 Corintios, capítulo 3, y vamos a leer los primeros 3 versículos. ¿Lo tienen, amado? Mire lo que dice el versículo número 1. Dice, de manera que yo, hermanos, se está dirigiendo a los hermanos, ¿lo que sí? Él se va a dirigir a un grupo de personas, algunos son carnales y otros son espirituales. Pero a ambos él les llama hermanos. Lo primero que quiero señalar es que los carnales son cristianos también. ¿Verdad? Mire lo que dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Este grupo son carnales, dice él. Pero les llama hermanos. Ustedes son mis hermanos. Hay personas que no entienden que los carnales son cristianos. Vamos a aplicar toda esa situación esta noche. Pero mire lo que pasa. A un extremo tienes el carnal y acá tienes el espiritual. Y dice que los carnales son ¿qué? Niños. Pero no cualquier niño, ¿verdad? Niños en Cristo, ¿ves? Son mis hermanitos. Son mis hermanitos, que son nuevos en el Evangelio, nuevos en Cristo, y son unos bebés espirituales, ¿verdad? Mira el versículo 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Vamos a ver, estos se alimentan con leche, estos con vianda, carne sólida, porque dice que no son capaces. Si estos no son capaces, ¿estos son qué? Capaces, capaz, gente capaz. Para aprender a distinguir quién es quién aquí, ¿eh? Muy bien. 3.
Porque aún sois carnales, porque habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Mire lo que pasa. La manera que él puede identificar a esta gente es por los frutos. Y le está diciendo a ellos, entre ustedes hay celos, contiendas y disensiones. Vamos a apuntar esto aquí. Celo, contiendas y disensiones. Son las famosas pasiones que nos habla la Biblia, ¿verdad? Pasiones desordenadas, son emociones disfuncionales, enfermizas. Siempre estamos en pleito y en contienda y en chisme y qué sé yo. Y esas cosas no edifican. Pero la razón que ellos se comportan así, la explicación es ahora. Mire lo que dice. Ahí mismo, al final del versículo 3, dice, no soy, si tienen celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Se estás comportando así porque te estás comportando con tu vieja naturaleza. Ese es tu viejo hombre. Es tu vieja manera de ser. Todavía tú no has sido transformado. Te sigues comportando como eras antes. Porque, como vamos a ver ya mismo, el carnal no es dirigido por el espíritu, sino por su carne. ¿Verdad? Se comportan como los hombres. Entonces este que está aquí tiene la carne sometida y anda en el espíritu y va al fruto del espíritu y se comporta como la persona nueva, el cristiano nuevo, el cristiano transformado. Lo que pasa es que entre aquí y acá hay un largo trecho. Esta noche vamos a hablar cómo nosotros, estando aquí, caminamos para llegar a ser como estos. Porque se supone que andemos en el Espíritu, que caminemos en el Espíritu. Pero la gente no sabe cómo hacerlo. Y déjenme explicarle que asistir a la iglesia es bueno, porque se supone que tú asistas a la iglesia para aprender estas cosas. Pero no es suficiente. Me explico. En esta noche usted va a escuchar este estudio y usted va a decir, ya yo sé lo que es eso del Espíritu y la carne. Bueno, no te funciona de nada que tú lo sepas aquí. Tienes que practicarlo. Tienes que aplicarte. Ponerlo en función. Porque muchos carnales son maestros. Los carnales les encanta que los demás los oigan. Que muchos saben. Oh, eso es lo mío, de eso sé yo. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? Oh, ya. El proceso de aquí a acá es lo que se llama el crecimiento espiritual, ¿verdad? Desarrollo, y también se llama el proceso de santificación. En épocas antiguas se usaba más la santificación. La gente todavía no sabe lo que es eso. Yo se lo explico en 2 o 3 oraciones. Y como la gente lo ve tan complicado, estamos hablando de un término más moderno: crecimiento, desarrollo, madurez. Esas son palabras más contemporáneas. ¿Pero por qué es que se le llama santificación? Santificación es hacer puro. Santificar, apartar para el Señor. Agarramos estas cosas que no agradan a Dios, que nos contaminan, y nos purificamos de esas cosas. Nos limpiamos de toda impureza. Y estamos acá. Ese es el proceso de dejar esas cosas atrás. ¿Amén? Nos liberamos de esas cosas. Esas cosas nos tienen atados en cadena. Eso se va a descubrir aquí. Porque el carnal no lo ve. El carnal lo ve que es fantástico. Yo no tengo problema, pastor. Yo estoy, yo bien. Pero cuando tú empiezas a caminar, vas a tropezar contigo mismo. Y entonces es agonizante. Pero no me quiero adelantar. ¿Está aquí? ¿Estamos bien? Muy bien. Vamos a hablar un poquito más del carnal y el espiritual para que lo veamos gráficamente. Porque si no lo vemos gráficamente, nos parece que estos son fantasías, inventos de nosotros. Vamos a Gálatas capítulo 5.
Gálatas capítulo 5. Y vamos a ver el fruto de la carne y vamos a ver el fruto del espíritu para que podamos contrastar y comparar cómo se comporta uno y cómo se comporta el otro. Alguien que lea del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esa lista es larga, pero dice, y cosas semejantes a esta. Esto es para ilustrar, es un ejemplo, no es lo único. Porque lo que pasa es que cuando nosotros estamos aquí, en el viejo hombre, en el yo, esas son las cosas que se manifiestan. ¿Ves? Por eso se llama el fruto de la carne. Entonces es obvio, la manera que uno habla, la manera que uno viste, las actitudes de uno, cómo uno piensa, se refleja. Y si usted pone atención y mira, si conoce el cuadro bíblico, ¡pum!, usted lo identifica. Pero el que es nuevo y no tiene experiencia, ni cuenta se da. Dice, ay, que es más simpático ese muchacho. Ajá. Muy simpático. ¿Verdad? Pero uno lo ve de lejos. No es para rechazar el carnal. Es para orar por él, es para ayudarlo, es para ver cómo lo podemos iniciar aquí. Porque es salvo. Aceptó a Jesús. Lo que pasa es que es un bebé, es un niño, una niña, no se ha dedicado al crecimiento, no se santificó, no está donde se supone que esté. Y ahí hay mucho. ¿Por qué? Vamos a ver ya mismo. Hay distintas razones. Hay muchas, pero vamos a ver algunas, las más clásicas, dentro de un momento. Ahí mismo en el capítulo 5, vamos a comparar el fruto del Espíritu. Alguien que lea el 22 y el 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bien, una vez usted en este proceso de aquí decida, mi naturaleza humana, mi naturaleza antigua, no va a seguir dominando en mí, voy a hacer que mi carne se sujete y yo me voy a dejar dirigir por el Espíritu empieza a producir su fruto. Ahora se empieza a manifestar ese árbol de la vida. Pero para que usted dé fruto, usted tiene que enfrentar su carne, su yo, su vieja criatura. Y ahí es que la mayoría de los cristianos en las iglesias no saben. Ellos se creen que es aprenderse las doctrinas y memorizarse, qué sé yo. Todo eso es bueno. Pero tu peor enemigo es tu carne, es tu yo. Así es. Y vamos a estudiar qué dice las Escrituras. Y si quieres crecer, tienes que lidiar con eso. No hay otra manera para que, o si usted quiere caminar en el Espíritu, sino que usted se enfrente a su naturaleza humana. Y matar la vieja criatura duele, ¿sabes? Y tienes que matarlo. ¿Te acuerdas del versículo? Haced morir. Pum, pum. Y no es fácil, porque no se quiere morir. No se quiere morir. Quiere seguir imperando y reinando. Quiere seguir en el control. No va a ser fácil. Pero vamos a hablar de cómo se hace. ¿Estamos bien hasta aquí? All right. Ya que leímos esos versículos, vamos a comenzar ahí arriba en el capítulo 5, versículos 16 al 18. ¿Alguien que lea el 16, 17 y 18? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo
sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. No, ya hasta el 18. So, la exhortación es, hey carnal, no andes más en la carne, anda en el Espíritu. ¿Ves? Y te está diciendo a ti y a mí, pero cuidado porque es una guerra brutal, salvaje. Porque todos se oponen. Y tú estás en el medio y tú y yo tenemos que decidir, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A la carne o al Espíritu? Y cuando la gente no sabe cuándo es el Espíritu, obedecen a lo que se le ocurre y es la carne. Eso hasta que usted no aprenda por experiencia a identificarlo, eso juega con usted, juega conmigo, nos engaña. Eso, y cuando usted cree que está bien, ¡pum!, tropieza de nuevo. No sé qué me pasa, pastor. Pues, y es frustrante el proceso, pero hay que perseverar hasta que usted lo logre. Si la Biblia te está diciendo que es posible, es que es posible. La exhortación es camina en el Espíritu, no es camina en la carne, es en el Espíritu. Eso hay que lograrlo. Pero usted se tiene que empeñar en hacerlo. Y buscar de Dios hasta que usted lo logre. Y no se rinda. Jesús dijo, ninguno que ponga su mano sobre el arado y mire, eche para atrás y mire para atrás, es digno de mí. Es tu vieja criatura, tu viejo hombre, el que te arrastra a las adicciones, al alcoholismo, ¿está bien? A las pasiones desoladas. Es esto. ¿Por qué? Porque en tus miembros, nos enseñó Pablo en el capítulo 7 de Romanos, muere el pecado. Y cuando tú estás en tu vieja criatura, el pecado te domina. Te domina. Por eso es que esto es agonizante. La gente dice, yo no puedo. Es verdad, tú no puedes. La única manera que tú puedes superar esto es con un poder más grande que el poder del pecado, y es el poder del Espíritu. Por eso dice la Biblia que nos hizo libres. Andar en su poder es andar en el Espíritu. Y vamos a ver esta noche que es posible. El pecado no tiene que dominarte, no tiene que reinar en ti. Pastor, ¿quiere decir que nunca voy a cometer errores? No, todos cometemos errores. Pero no vas a estar aquí, vas a estar allá. ¿Está bien? Y la vida es distinta cuando se ve del lado de acá. Así es. All right. ¿Estamos bien hasta aquí? Vamos a ver algunos, dos lugares más para que ustedes vean la importancia del crecimiento. Hebreos, capítulo 5. ¿Lo tienen, amado? Alguien que lea versículos 12, 13 y 14. Amén. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Además, vamos a leer el próximo pasaje y entonces hablamos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Ahí mismo, si usted siga pase de Hebreo, se encuentra con Santiago y Primera de Pedro. 2:2. Amén. Uh-huh. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación, si es que habéis buscado la virginidad del Señor. Ok, so dice el apóstol Pablo, ustedes, le decía a los hebreos, ustedes deberían ser ya maestros y todavía están tratando de entender la Biblia, aprender las cosas básicas. El domingo vamos a hablar sobre la espada del Espíritu, ¿está bien? Y entonces en Pedro hace lo mismo, el otro apóstol dice igual.
Si ustedes quieren crecer, tienen que manejar y dominar la Biblia, la palabra de Dios. Hoy en día la gente no quiere leer y qué sé yo, para aquí y para allá. Well, si no deseamos la leche, no vamos a crecer. La palabra es una herramienta increíblemente poderosa para ayudarte a ti, fortalecerte a ti, guiarte a ti para que llegues ahí. Pero es que yo no le veo la importancia. Well, en tu mentecita humana, carnal, tú piensas así. Pero si Dios te dice, cómete esa Biblia como si fuera un vaso de leche, trágatela. Él sabe lo que te está diciendo. Y lo que va a pasar en el camino es que tú vas a encontrar lo hermoso que es la Escritura, lo poderoso que es la Escritura. Y cómo el Espíritu te habla cuando tú entras en ese camino. La gente quiere que Dios y que le hable. Oh, pues, métete en la palabra. Ay, no, que yo me quedo dormido, eso está aburrido. Tú tienes que escoger. Tú tienes que escoger. Al principio, ¿verdad? Cuando uno es recién convertido, yo no sé en qué momento, ¿verdad? Es que Dios le da a uno como esa sabiduría y le empieza a entender, pero cuando uno está leyendo al principio no le entiende absolutamente nada. Nada. Y después da entendimiento. Y en la otra parte es que me vino a pensar de que cuando no intimamos con el Señor, empezamos a sentir culpa porque ya lo hemos conocido. Y entonces el mismo pensar nos viene a traer los pensamientos de la vieja criatura y nos hace sentir más culpables y nos hundimos más. Ya. Yo creo que intimar con el Señor es lo que nos va a llevar a ser más espiritual. Yes. So, gracias Irma. Porque lo que él me está señalando es esto. La importancia de estar leyendo la Biblia es que tú necesitas renovar tu entendimiento. Eso se ocurre mientras tú más sigues estudiando la Escritura. Si tú no cambias tu manera de pensar, sigues pensando como el hombre carnal. Te tienen atrapado. Tú tienes que escuchar la voz de Dios para que aprendas a pensar de otra manera, de la manera del hombre espiritual. Eso ocurre leyendo la Biblia. Por más trabajo que te cueste. Y no hay problema, porque cuando yo me convertí, yo tampoco la entendía. Básicamente, usted hablando y a mí lo que me viene en el pensamiento es, en el caso mío personal, yo he estado toda mi vida, o sea, estuve toda mi vida en la iglesia. Y no es que hasta que uno se mete, ¿no? Y en las clases y en la iglesia y intimidando con el Señor, como dice Irma, es que uno va aprendiendo y muchos de nosotros hemos estado así, hemos estado toda una vida en la iglesia, pero no tuvimos nunca el tiempo, ni la persona, ni el tiempo Right. de estudiar la palabra como hoy. Right. Simplemente vamos a la iglesia. Right. Si usted ha estado, y lamentablemente en muchas iglesias así, yo conozco gente, 10, 15, 20 años en una iglesia, ¿y qué aprendieron? Miren, yo espero que no lo tomen como una crítica, pero es que es una realidad. En mi iglesia lo único que hablaban era de la segunda venida, que Cristo viene. Pues es una enseñanza buena, pero nunca te enseñaron a caminar en el Espíritu. En mi iglesia me enseñaron de las señales, los milagros. Pues está bien, yo también creo en eso, pero no te enseñaron a caminar en el Espíritu. No te enseñaron a cambiar, a ser transformado, a ser una persona distinta, una persona nueva. No te lo enseñaron, a lo mejor porque no saben. Yo a veces pienso de que como profesional tú sabes, tienes tus goals, dices, voy a llegar de aquí a allá, pero en la cristianidad nunca te enseñan cómo vas a llegar a este lugar. Ya. Y es bueno lo que tú estás diciendo ahorita, porque tú sabes, como profesional dices tú, voy a llegar a este lugar, a estas Claro. son las metas, pero como cristiano, uno dice, bueno, creo en Dios, pero no sabe cómo llegar de este punto. Hay iglesias que se dedican a apologética, ¿verdad? Cómo contrarrestamos las doctrinas falsas y qué sé yo. Y son un experto en la cosa. Magnífico. Yo no estoy diciendo que eso es malo, pero el problema es que nadie te enseñó a ser una persona nueva. Y la promesa está ahí, pero nadie te lo explica. Génesis es distinto porque nosotros enfatizamos esto, ¿verdad? Y es para nosotros. Nadie aquí tiene que ser perfecto. Eso es lo hermoso de esto, ¿verdad? Así que vamos a ir en esa jornada
Y vamos a tratar de entender esto. ¿Muy bien? Y el Señor te va a enseñar el resto. El proceso, ¿sí? Sí, hermano. Pienso usted el otro lado también de la moneda, y es que, por ejemplo, en la iglesia donde nosotros estuvimos con mi esposa 21 años, ahí habían discipulados, la gente no le daba importancia, por eso no crecía. Sí. Pero había la enseñanza, había todo, y, Sí. y los discipulados pasó 1, 2, 3, pero la gente no venía. Sí. Bueno, nosotros también en esta iglesia luchamos con eso. Porque a veces damos esos cursos y esos talleres y la gente no viene, ¿verdad? Nosotros, gracias a Dios, tenemos un grupo bueno, el de ustedes, que tiene hambre y viene aquí a estudiar y a aprender. Yo estoy contento como pastor. El domingo en la mañana, para que ustedes sepan, los pastores miramos la asistencia a la escuela dominical. Si solamente el 25% de sus miembros vinieron, estamos en problemas, porque no vino el 75%. Cuando la meta de muchos pastores llega al 50%. Si 50% de la asistencia suya está en la escuela dominical, está ahí, tú sabes. Nosotros el domingo teníamos 80% en la iglesia. Hablo niños, jóvenes y adultos. Y por eso cuando acabamos la escuela dominical y hacemos el círculo de oración, para mí es importante ver quién está y quién no está. Es mejor que sean los menos los que no están aprendiendo y que sean los más los que quieren crecer. Aleluya. Eso significa que vamos a crecer en nuestra iglesia. Amén. Y eso es lo que queremos ver. Esa es la meta. Esa actitud no puede dominar en nuestra iglesia. Por lo menos yo voy a luchar contra eso. Y yo sé que hay hermanos que tienen problemas conmigo, pero dice la Biblia que hay que forzarlos a entrar. Hay que empujarlos. Te voy a agarrar por las patas ese y te voy a llevar para la iglesia. Ahora me pregunto yo, lo que pasa es que cuando uno está empezando a caminar, uno a lo mejor no entiende el por qué. No sé si será bueno establecerlo de esa manera, el por qué yo tengo que hacer esto. Porque cuando uno empieza a caminar por fe, uno empieza a caminar diciendo, o sea, uno empieza preguntando si existirá un Dios. O sea, en realidad habrá algo del otro lado. Y cuando uno se enfoca en el pasaje que usted dio primero, que dice aquí, que se mantenga en ese tipo de vida no hereda el reino de los cielos. ¿Qué pasa? Hay otras personas que dicen, sí, pero yo me bauticé y yo me voy a salvar. Pero en realidad ahí entra entonces en juego cuando el Señor mira tu corazón. Porque yo puedo tener 20 cosas pecaminosas y yo puedo tener una guerra infernal con una de las cosas. Yo estoy batallando eso para vencerlo. El Señor está viendo que yo estoy poniendo de mi parte para ser un cristiano espiritual, ¿no? O sea, porque en realidad esa palabra que está diciendo ahí lo que dice es, si tú te quedas siendo carnal y tú no luchas contra las cosas de la carne, tú te vas a perder. Ok, vamos. Tienes razón, pero vamos a explicar eso. Eso tiene un contexto. Me explico. Ustedes vieron que Pablo le llamó hermanos. Él no dijo, se van para el infierno. Son mis hermanos. Y él está tratando de ayudarle. Lo que sucede es que nadie empieza sabiendo. Cuando tú llegas a la iglesia, si alguien no te explica esto, tú no lo sabes. Yo no lo sabía. Nadie es adivino, ¿ah? Y entender la escritura no es fácil. Si no es que el Espíritu Santo no te lo revela, tú no lo vas a entender. Porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Las cosas de... No. ¿También? Eso viene por revelación. El Espíritu te tiene que iluminar. Entonces, pero una vez tú sepas y tú escoges quedarte aquí, en el pecado, en el mundo, ahora tenemos un problema. Déjenme darle el otro ejemplo. Cuando una persona acepta a Jesús y se convierte, si tiene hambre y sed de Dios, va y se compra una Biblia. Y te va a decir, ¿a qué clase tengo que ir aquí el domingo en la mañana? ¿Qué tengo que hacer? ¿Me tengo que bautizar? Cuando tú tienes hambre de Dios, tú buscas de Dios. Y cuando tú buscas de Dios, el Espíritu Santo te empieza a guiar y a hablar y a mostrar. Y es precioso ver eso. Esa persona no se quiere quedar aquí, quiere ir para allá. Y el trabajo de nosotros es ayudarle. Es dónde está tu corazón. Yo trato de mirar a las personas y decir, cuando llegan a la iglesia, ¿qué es lo que buscan? ¿A qué hora es el almuerzo?
No me preguntaron cuándo son los estudios bíblicos, ¿verdad? ¿Tú me entiendes? So, es donde está el corazón de la persona. Y yo no estoy diciendo que los sociales es malo, eso no es, pero me entendió, ¿verdad? Eso no puede ser nuestro único enfoque. Entonces, la gente quiere vivir aquí, pero que Dios haga un milagro. No hay ningún milagro, tú tienes que hacer el trabajo, tienes que caminar y tienes que crucificar la carne. Hay un proceso que se explica ahí. Y la gente en las iglesias quieren las profecías y los milagros, que es fácil. Viven del cuento. Pero Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme, porque yo también morí en la cruz. Tú tienes que morir. Esta es la vía crucis tuya y la mía. Aquí morimos al viejo hombre. Tienes que morir. No se salva a nadie. Si no estás dispuesto a morir, no naces de nuevo. En el sentido de que no sale la nueva persona. Reto, ¿verdad? Y eso conlleva un tremendo sacrificio. Dime, Belice. Que eso conlleva mucho sacrificio. No todo el mundo está dispuesto a pasar por ese proceso. No. Y por eso es que muchos escogen vivir aquí. Sí, y lo mío es venir a la iglesia y cumplir y ya. Ahí yo le mando una ofrendita de 25 pesos. Yo cumplí, yo la ayudé. Sencillamente hacer una doble vida. Sí, eso. Así es. Entonces esos son la gente que Dios va a llamar la cuenta. Sabiendo mejor. ¿Verdad? Aquí hay que dar fruto. Pero usted me va a perdonar. Pero el Señor quiere fruto. ¿Está bien? ¿Ya los hace usted o todavía? Por eso dice la palabra de Dios que el pecado está en aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. No lo hace. Ok, yo acabo de meterlos en problemas a todos ustedes. Ahora ustedes saben. Sí. Aquí están cómodos. Sí. Sí. A mí me gusta una iglesia donde me dejen tranquilo y no me digan nada. No, si me dicen que tengo que leer la Biblia y orar, no, yo me busco otra iglesia. Ay, el pastor la corrió de la iglesia. ¿Really? ¿De verdad? Y el discípulo se conoce porque está dispuesto a obedecer a su Señor. Y si no estamos dispuestos a hacer lo que el Señor nos pide, no vamos a crecer. No es complicado. Pero claro, me voy a la otra iglesia y me profetizan. Ok. ¿Usted entendió? Y la profecía es legítima, los milagros es legítimo. Pero usted no va a crecer, usted no puede crecer con eso porque Dios no diseñó la profecía o los milagros para eso. Para tú crecer hay un proceso establecido. Hay un camino que hay que caminar. ¿Qué dijo Jesús? El que se quiere perder, un camino bien amplio y ancho. Pero el que se quiere salvar, un caminito estrecho. Y si tú no coges ese camino, no llega. No. Y este es el problema de esta gente, que no son capaces. El perezoso espiritualmente hablando. Sí. Ok. Ay. Pero es verdad lo que dice Efraín, porque si venimos a ver esa parte de crecimiento y santificación, es un proceso que nosotros tenemos que poner de nuestra parte, y cuando estamos cansados sabemos que tenemos que doblar rodillas y orar, y mucha gente lo que decide es acostarse, olvidarse y orar otro día, y pasan días y no ora y no busca, y prácticamente sí, el perezoso se pierde. ¿Por qué? Porque no puso de su parte en su crecimiento. Es bonito cuando uno ve una iglesia que está buscando de Dios. Pero por otro lado, como dice David, hay gente que no busca de Dios, entonces no hay la entrega, no hay el compromiso. Y eso alarma a uno. Porque uno sabe que si no lo hacen, esto es lo que se va a manifestar. Los chismes, los pleitos, los grupitos. Y eso se escribió hace 2000 años. Nadie conocía a nadie en Génesis aquí. Pero en cualquier iglesia
Sabemos quiénes son los carnales porque están en eso. ¿Entiendes? De aquí el problema básico es uno de expectativas. Ya, ¿Cuáles son las expectativas de Dios versus las de nosotros? ya. Pero Jesús dijo, ver y hacer discípulos. Se supone que nosotros estemos haciendo discípulos. Yes. Lo que pasa es que la gente no quiere discipularse porque quieren el camino más fácil. Sí, sí. Oh, otra frase bien común de los que están aquí. Yo no voy a la iglesia porque es aburrido. Ya yo conozco todo lo que va a decir el pastor allí. Eso yo lo sé. Oye, que mucho tú sabes. ¿Y por qué no lo haces? O cuando dice, yo no voy porque yo hago buenas obras y me porto bien. Exacto. Muchos de los que van. Exacto. Se ¿Está bien? justifican. Ya. So, como les digo, uno va aprendiendo el idioma y el lenguaje de cada cual y uno aprende a identificarlo. ¿Está bien? Ajá. ¿Estamos listos? ¿Puedo borrar un momentito? Ok, se nos dijo que hay gente que anda en la carne y se nos dijo que hay gente que anda en el espíritu, ¿verdad que sí? También sabemos que tenemos que pasar de la carne al espíritu. Now, si este es el niño o el bebé espiritual, ¿este es quién? El adulto. ¿Qué falta aquí? El adolescente. El adolescente. La adolescencia espiritual. ¿Está bien? Está por ahí. Y mire lo que pasa. El bebé espiritual pone la carne sobre el espíritu. El espiritual, el adulto espiritual pone el espíritu sobre la carne. Cuestión de prioridades. ¿A quién le damos primer lugar? So, en este proceso de crecimiento espiritual está el adolescente. Y el adolescente se conoce como una persona, se identifica porque es inconstante. Un día sí, otro día no. Entonces, los adolescentes no saben si un día son niños o si otro día son adultos. ¿Verdad? Un día te dicen, yo soy grande ya. Pero el otro día, mami. Ya, están en ambos lados. Y todos hemos pasado por ahí, ¿verdad? Now, esa es la guerra de la carne versus el espíritu. ¿Ok? Y vamos a ver que en esa etapa a veces caminamos y de momento ¡pum!, nos caemos. Aquí tú vas a aprender a quedarte en pie y no caer. Porque vas a dominar tu carne. La carne no te va a dominar a ti. Pero es un proceso donde tú tienes que escoger, superar, vencer la carne. Y vas a pasar un periodo de tiempo donde vas a luchar con eso y vas a aprender a caminar. Piensen en correr la bicicleta. Bueno, si hay alguien aquí que el primer día se montó la bicicleta y salió corriendo y nunca se cayó, lo felicito. Pero la mayoría de nosotros perdíamos el balance. Y entonces aquí eso pasa, usted pierde el balance. Pero usted no puede rendirse por eso. Se levanta y cuando usted termine de llorar, vuelve y se monta en la bicicleta y sigue. Y llega un momento que usted no pierde el balance. Es más, los muchachos empiezan a correr sin las manos. Ya. Un bebé, el bebé cuando nace lo pone en el piso, gatea, no camina, de momento empieza a pararse, pero Yes, cae, yes. y al fin y al cabo llega a un punto donde ya camina solo y no tiene que... Correcto. Uno aprende a caminar en el espíritu. Ya tú no aprendes a caminar físicamente, aprendes a caminar en el espíritu. ¿Sí? Y cuando tú ves eso, tú dices, llegaste. ¿Está bien? Pero lo ves aquí en esto y dices, todavía te falta, sigue para adelante. ¿Qué más tengo que hacer, pastor? Sigue. All right. Entonces, vamos a hablar de esas tres etapas.
Porque si hablamos de estas tres etapas, usted se puede identificar y saber cuándo está aquí, cuándo está aquí, cuándo está aquí. Si al final del proceso usted se mantiene aquí, mantenerse en el espíritu es la meta, no salirse del espíritu. ¿Cómo es eso? Porque en la otra iglesia me dijeron que eso eran rayos y centellas y terremotos y cosas. No, estamos hablando de una vida transformada. Bueno, pero hay muchos adultos que no están madurados. Claro. El Espíritu Santo te fue dado para capacitarte, para tú ser una persona nueva, distinta, cambiada, transformada. No para ser un extraterrestre. ¿Ven? Y yo escucho esos evangelios y son evangelios distorsionados. No saben de lo que están hablando. Para mí es importante como pastor que mi gente, mi congregación, sepa lo que cree el pastor, hacia dónde vamos, de qué estamos hablando. Y si usted no sabe, si usted está en una iglesia de 10 años y todavía usted no sabe lo que estamos haciendo, ya me voy a preocupar. A mí, pastor, explíqueme un momentito esto. Sí, claro, con mucho gusto. Si no te lo puedo explicar, hay dificultades. Pastor, disculpe, yo he escuchado personas que hasta hacen un aproximado más o menos como a qué edad de ellos o de ellas es que van a sentar cabeza. Ujú. Y siendo cristianos, conociendo todas las cosas que son pecados, la iglesia y todo, van a tener sus vidas. Okay. Después de los 35 años ya No se preocupen por la edad cronológica, biológica, física, porque esto es niño espiritual, adolescencia espiritual, madurez espiritual. Me explico. Tú puedes tener una joven que puede pasar por todo este proceso y ser adulta, madura espiritualmente. Y hay gente con 40, 50 años físicamente y son bebés espirituales. No es la edad. Si yo estoy en el espíritu y me tropiezo y me caigo, voy para la adolescencia y si me estoy parando otra vez vuelvo y me caigo, ¿llego al primer paso Pues, Porque uno puede estar aquí arriba y no quiere decir, o sea, bueno, vamos a ponerlo en sentido figurado. Cuando tú estás acá arriba más duro te da cuando te caes. una cosa es caer aquí, otra cosa es caer aquí y otra cosa es caerte aquí. Pero Efraín, ya aprendió a dominar la... ¿Sabes? Cuando tú estás aquí, van a ver ya mismo. Tú sabes lo que es esto. No hay que preocuparse por esto, arrastrarte hasta acá abajo. Cuando tú estás aquí, caes, te hacen caer para que tú no pases para acá. Aquí cuando caen es que te están llevando para atrás. Pero este es un maduro. Y no responde a la carne ni al pecado. ¿Cometemos errores? ¿Tropezamos? Sí, pero ¿qué hacemos? Nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, declaramos la sangre poderosa de Jesús sobre nosotros. Nos levantamos. Lo que pasa es que ya aprendimos la destreza de cómo bregar con todo. Es correcto, es correcto. Porque ya no hay razón por qué volver. No hay por aquí. Este se desespera. Este es el fin del mundo. Habla con cualquier joven y cualquier problemita es que el fin del mundo. En pocas palabras, el adulto ya es un soldado experimentado. Yes, un obrero aprobado. Ya sabe qué es lo que hay, qué es lo que hay que hacer para seguir hacia adelante. Es correcto. Yo he visto personas que son espirituales y caen y vuelven a la carne, pero es por una decisión propia de ellos, que literalmente no deciden no quedarse en el espíritu. Sí los hay. Hay personas que retroceden. Y esos necesitan restauración. No, si la persona voluntariamente escoge eso, es más difícil. No, yo siempre pienso de que en inglés dicen, if you fail, it is okay, as long as you know how to get up. Sí, después que tú te levantes no hay problema. Pero tienes que aprender cómo levantarte, Correcto. como un niño. Yes. Si tú aprendes eso, es una cosa muy buena. Yeah. Inclusive los negocios y muchas cosas de eso.
Yes. Muy bien. Eso es cuestión de, si te caíste y no te levantaste, te derrotaste tú mismo. Porque en Cristo somos más que vencedores. Amén. Esto es lo increíble de la vida espiritual. Si tú estás dispuesto a ponerte en pie, Dios te levanta. Ya. Es una cosa increíble. Realmente, I'm sorry to say this, Pablo lo dice, no hay excusa. Si tú quieres aprender, el Señor te va a enseñar y te va a mostrar. All right, vamos a hablar poco a poco de estas 3 etapas y vamos a compararlas. Ahí en la número 1, ya hemos mencionado, tienen a Jesús, son salvos, pero piensan que no hay nada más o que no hay que hacer nada más. Hay doctrinas completas con eso, ¿verdad? Salvo siempre salvo. Y la gente es irresponsable con eso, pero no hace nada más. Pues si no hay que hacer nada más, tampoco hay que buscar el crecimiento espiritual. Qué triste es eso. Pero hay gente así. Y hay iglesias que enseñan eso. Segundo lugar, pues hay gente que no se aplica porque no quieren pagar el precio. Mucho trabajo, mucho esfuerzo, sí lo es. No es fácil. Y estos tienen mucha astucia y dicen, ay no, lo mío es más simple, no tiene que ser tan complicado. Well, Jesús nunca nos dijo que esto iba a ser fácil. Nunca. Todo lo contrario. Sabemos que esto va a ser difícil. Así que si la persona no quiere asumir una postura de responsabilidad, y no podemos obligar a nadie. Tercero, hay gente que cree que no hay que dejarlo todo. Yo puedo ser del mundo, yo tengo a mis amistades. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Por qué tengo que dejar de tomar y beber y danzar y bailar en los clubes? Yo no le veo nada malo a eso. Sigue convenciéndote. Deja que la carne y el pecado y el mundo te sigan convenciendo. La carne está en completo control de tu mente. La Biblia es bien clara en estas cosas. Y tú haces lo que dice la Biblia o haces lo que te dice la carne. Ah, pero es que yo no leo la Biblia. Oh, ok. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Son estas personas definitivamente, los que están aquí en la carne, no se niegan a ellos mismos. Pero ¿y por qué tengo que cohibirme? No, hombre, no. Yo creo que Dios es amor y no me pide esas cosas. No, es que el Dios de amor te está pidiendo esas cosas. Porque te ama. Porque mientras tú estés ahí, te haces daño a ti mismo. Y uno no lo entiende hasta que uno no sale de ahí. Son personas que ceden al viejo hombre. Lo ven tan natural, así soy yo, y no tengo que cambiar. Así nací yo. Pues entonces es tu hombre natural. Entrégasele eso a Cristo. Tú no tienes que ser así. Jesús murió en la cruz para hacerte distinto. Tú puedes cambiar, no hay nada imposible. Ay, no, yo lo he intentado de muchas maneras, no, yo me quedo así. Ok. Yo pienso, hermano, que también tienes que ayudar a alguien. Porque Dios nos dijo de que tenemos que, spread. Claro. La idea de llegar aquí es que tú te capacites para ayudar al otro. Y nos ayudamos todos, unos a los otros, a crecer. Yo espero que la próxima generación de miembros nuevos en Génesis sean personas que cuando lleguen le dicen, ¿qué es eso del espíritu y la carne? Y tú le vas a explicar. Discipulado. Ya, pues tú aprendiste, tú creciste. Pero si tú empiezas a decirle, yo no sé, pregúntale al pastor. Eso es problema del pastor, eso no es mío, yo no soy el ministro aquí. Para eso le pagan a él, bendito sea el Señor. Hombre, no. Y que tú, que no maduraste, no creciste. Déjate usar por el Señor. ¿Está bien? Ya sabemos que el hombre natural domina a esta persona. El viejo hombre domina a esta persona, ¿verdad? Muy bien. Eso es obvio. Lo que voy a señalar ahora. Esta persona no está cultivando
su relación con Jesucristo. Es obvio. Porque si buscara de Dios, Dios lo saca de esa situación. Pero no, yo no quiero. Yo estoy bien como estoy, yo no necesito nada más. Ok, muy bien. Sigue convenciéndote. ¿Quién te está hablando? La carne. Pura carne. Pura chuleta. Y no van a hacer nada por sí mismos, ¿sabes? No van a hacer nada por sí mismos. Ahora, esa es la condición del carnal. Preguntas, comentarios del carnal. Vamos a la adolescencia espiritual. A esta posición del medio. ¿Cómo sabemos quiénes son los que están ahí y cómo reconocemos cuando estamos ahí? Pues llega un momento que tú y yo nos cansamos de la carne, nos cansamos de la chuleta. Estoy harto de la chuleta. Yo quiero otra cosa. Porque siempre tengo que ser un chuletero, ¿eh? Te cansas del vacío espiritual, te cansas de la falta de crecimiento. Ves que los demás adelantan y progresan y están bendecidos por Dios y tú sigues igual. O sea, llega un momento que tú dices, no, yo tengo que hacer algo por mí mismo y yo necesito cambiar. Oh, ok. ¿Qué tengo que hacer? Pastor, explíqueme, ¿qué tengo que hacer? Ok. Vamos a iniciar ese proceso. Lo primero que tenemos que hacer es intentar caminar en el Espíritu, ¿verdad? Intentar hacer la voluntad de Dios. Hermano, pues lea eso su Biblia y si ahí dice altas cosas, hazlo. Por obediencia, en fe. ¿Qué pasó? Oh, lo intenté, pastor, pero todo me salió mal. Intenté correr la bicicleta, pero me caí. Yo pienso, hermano, que no es tanto intentar. Me acuerdo de su hermana, su esposa, cuando, y yo lo hago todos los días, cuando ella dice que tenía que ir a algo, y ella dijo, tienes que hacer el tiempo para Dios. Ya. Tengo que ir a la tienda, pero uno dice, tengo que hacer esto, esto y esto. Y uno debe decir, que tengo que orar, Ya. 10, 15 minutos. Ya. Pero lo que pasa es que esta persona lo intenta, se frustra porque se cayó y después te dice, tú le preguntas, ¿estás corriendo la bicicleta? No, yo lo intenté y no funcionó, pastor. Lo intentaste una vez. Y yo intenté orar la Biblia, orar, pero no, Dios no me habla. Una vez. Puede ser también que vuelve para atrás otra vez para la carne. Oh, sí, la carne Va y ven. La carne se levanta contra el espíritu. La carne no quiere que tú crezcas espiritualmente. La carne no quiere que tú dejes esto. Esto para la carne es traición. Y va a hacer todo lo posible por destruirte. Tú vas a pagar esto, lo vas a pagar. Esto no se hace. La carne es tu enemigo. Mora el pecado ahí. Tú eres tu propio enemigo. Así es. Ya mismo vamos a leer unos versículos, ¿usted lo va a entender? Ay. Es en ese proceso que usted conoce y se enfrenta al pecado. Tu pecado. Porque entonces las personas se dan cuenta que tratan y no pueden. Y dicen, pastor, algo como que me aguanta. No puedo. Seguro, la Biblia te está explicando que tú eres esclavo del pecado. La Biblia te está explicando que estás en cadena. Y llega un momento que tú vas a necesitar que Jesús, a través del Espíritu Santo, rompa tus cadenas. ¿Se acuerdan la contienda y los pleitos, todas esas cosas? Eso es algo que está en mí, pastor, y es tan fuerte que yo no puedo. Exactamente, tú no puedes. Y ese es el proceso importante que tú vayas descubriendo, que la única manera que tú puedes salir de aquí no es con tu fuerza, no es con tu entendimiento, si tú vas a tener que depender totalmente del Señor. Si no te entregas, ahí te quedas. Pero eso es un proceso. Y la gente dice, yo estoy tratando. Bueno, el problema es que estás tratando. El esfuerzo no es lo malo, es que lo estás haciendo tú. Y mientras lo esté haciendo yo, ¿quién está en control? ¡Ja!
y la persona no lo sabe. La persona no lo sabe. Por eso el texto dice, estar quieto y conocer que yo soy Jehová. Tú tienes que quedarte ahí y decirle, Señor, tiene que ser en tu fuerza. Sosténme. Lléname de tu gracia, porque sin ti nada puedo hacer. Eso usted lo tiene que descubrir. Lo tiene que descubrir. Es un proceso. Y en el camino hay mucha frustración porque lo intenta muchas veces, de muchas maneras. La gente dice, pastor, pero es que ya yo lo he intentado de todas las maneras posibles y nada funciona. Ese es tu problema, que lo intentaste de tantas maneras. ¿Por qué no le das la oportunidad al Señor? Deja que lo haga. ¿Y cuánto tengo que esperar? Hasta que Él diga. Porque tú y yo no estamos en control. Pero una vez tú aprendes a depender del Señor, depender del Espíritu Santo, vas a experimentar una fuerza distinta. Se va a manifestar en ti el poder del Espíritu Santo. Yo pienso, hermano, que muchas veces la oración en la mañana es bien fuerte. O sea, que tú tienes que, tú sabes, clear your thoughts, Ya. tú sabes, y meditar en Dios, Ya. y empieza el día muy bien. Y si Ya. no lo haces muchas veces. Presentarte en oración y metas en la palabra todos los días. Aunque sea un versículo, 2 o 3. No suelte la palabra. No suelte la palabra. Entonces, si uno se frustra, uno se siente derrotado, pues no sé, desde que estoy en la iglesia tengo más problemas. ¿Por qué? Porque esto se va a levantar contra ti. Todo lo que tú intentes te va a frustrar. Nada parece funcionar. Yo te quiero decir que ese es el mejor momento para uno rendirse. Tú tienes que llegar hasta el fondo y decir, Señor, yo no puedo con esto. Yo aprendí eso, pastor. Estaba a un paso del milagro y era rendirme, pero fue terca. Ya, Cuando ya me rendí, ahí es que yo vi lo que el Señor empezó a hacer. ya. Eso que dice Ruth es verdad. Mire, no estamos tratando de ofender a nadie. Pero llega un momento que usted se da cuenta lo necio que es usted. Perdóneme. Yo aprendí que yo era un necio. Oh, pues yo tenía mucha fuerza de voluntad. Yo decía, yo lo que me propongo lo voy a lograr. Ok, hasta que llegue aquí. Y aquí tú no lo puedes lograr por tu fuerza. Ni por tu entendimiento, ni por tus estudios, ni nada. Si no te rindes, no vas para ningún lado. Eso se aprende. Entonces tú descubres qué fácil es esto. No tengo que hacer nada. Tanto esfuerzo. Matarme para nada. Si yo le dejo que el Señor obre en mí, ya está. Es gracia. La gracia del Señor. Es por gracia. Es tan sencillo que usted no lo descifra. Yeah, pero es difícil. ¿Es difícil? Es sencillo, pero es difícil. Ya. Es difícil descubrirlo y permitírselo, porque uno no está acostumbrado a eso. Uno está acostumbrado a hacerlo tú. Y soltarlo para que el Señor te dirija es la parte más difícil. Parece que muchas veces nosotros no entendemos. Ya. Porque o sea, así rendirse, ya no puedo más, pero eso va acompañado de entregárselo al Señor. Y entonces, cuando uno empieza a caminar, que Alma me decía muchas veces a mí, entregárselo al Señor, y le digo, ok, lo tengo aquí, ¿dónde está Él para dárselo? Porque uno entiende que es como una caja que tú le entregas a alguien. Y uno tiene que saber que es decir, yo no voy a hacer nada, ese es tu problema, tú resuélvelo porque yo no puedo. O sea, Okay. es literalmente quitártelo tú de encima y dárselo a Él para que Él lo maneje. Yes. So aquí usted va a aprender a entregárselo a Cristo. Usted entrega sus ansiedades y todos estos problemas al Señor en oración. Tienes que decir, Señor, toma control de esto. Te lo entrego. Aquí es que usted aprende en este proceso a entrar en su presencia y decir, Señor. Puede ser también que la misma carne te crea un miedo. Oh, ya. Y llegues a esa. Oh, sí. Sí. Aquí es que tú aprendes a caminar por fe y eso da mucho temor. Porque tú estás con ojos cerrados caminando en fe, confiando en el Señor. Y el diablo, la carne, te va a decir, chacho,
te vas a matar. Ya. Y tú tienes que aprender a discernir las voces. Aquí tú aprendes, estás encaminado a no escuchar esta voz, sino a escuchar la voz de Dios por medio del Espíritu Santo. Nuestros sentidos se utilizan para el Espíritu Santo. Ahora, la palabra de Dios dice, el reino de Dios se hace fuerte y solo los Valientes lo arrebatan. Quiere decirse que hay que hacer fuerza para poder Ya. llegar. Si ustedes vieron en el capítulo 5 de Hebreo, que lo leímos ahorita, dice que esto está ejercitado por el uso. Usted lee la palabra en el discernimiento del bien y del mal. Si usted se mete en esa palabra todos los días, Dios te va a enseñar quién es quién. ¿Quién me está hablando? ¿La carne o el espíritu? Y llega un momento que sabes identificar las voces. Sí, lo vas a ver. ¿Amén? Eso es algo que se aprende en el camino. No puedes leer un librito para esto. Yo no tengo problema que leas los libros, pero si no lo pones en práctica, no lo aprendes. ¿Amén? A ver, vamos a seguir. Vamos a ir a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Y yo voy a leer esta porción porque voy a hacer unos comentarios en el camino, ¿está bien? Comenzando en el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque el pecado mora en mí, ¿está bien? 15. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino que lo aborrezco, eso hago. Lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Ves? El pecado nos controla y nos arrastra. Porque el pecado está en ti, es la fuerza que está detrás de la carne, de la vieja creación. Y por eso hay que matar la vieja criatura. Para que el pecado no reine en ti. ¿Ven? 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Muy bien, son muchas de las cosas que usted y yo hacemos, es el pecado. No es algo que usted, yo no sé por qué dije eso, por qué yo habré hecho esto. ¿Qué me impulsó? ¿Qué me llevó a esto aquí? Y eso es en un abrir y cerrar el reojo que usted hace las cosas más tontas y más locas que usted se puede imaginar. Y la gente se queda, yo no sé qué me pasó, me cegué. El pecado te ciega. Eso mismo es. Lo que estoy tratando de que usted vea con qué estamos luchando. Y esta es la experiencia de todos los días, de todos los seres humanos. La diferencia es que nosotros los cristianos tenemos las herramientas para superar esto. La gente del mundo ni sabe qué está pasando. Ni sabe lo que está pasando. ¿Dónde me queda, hermano? ¿Dónde? 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pero según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miren esto, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Usted es el apóstol? Yo no lo puedo hacer caso aquí porque esto está controlado por el pecado. Yo tengo que escuchar la voz del Espíritu. Esta es la dinámica diaria. El cristiano se siente miserable cuando el pecado lo domina, lo engaña, lo hace tropezar. Uno se siente miserable. Uno se siente, Dios no me perdona. Después de lo que yo hice. Pero acuérdense de Pedro.
Pedro negó a Jesús 3 veces. El pecado lo arrastró. Jesús sabía claramente. Y se lo advirtió y se lo dijo, pero Pedro no se conocía. Y, hombre, no. Conmigo no puede nadie. Ok. Y de momento usted se encuentra de rodillas. Lo que quiero es que usted sepa que ese proceso es normal. Esto va a sonar raro, no hay nada mal con usted. Eso es lo que se supone que ocurra. Si no le duele y no se siente mal, si no se siente miserablemente mal, usted tiene un problema. Usted es un psicópata. Usted hace el mal y no le preocupa. ¿Me lo agarró? Ok. La otra vez yo estaba así hablando con Oscar, pero no me porté bien. Entonces, a la vez que yo me di cuenta de que lo que había hecho no estaba bien, pastor, luego me fui a mi recámara y me arrodillé y Claro. me siento tan avergonzada. Te pido perdón por lo que Amén. pude hacer. Sentí eso, pastor, pero Sí. inmediatamente. Y eso que uno siente es la voz del Espíritu que te produce ese querer como hacer y te está dejando saber, te saliste del Espíritu, mano. Y eso nos pasa a todos. Nos pasa a todos. ¿Sabes? Por eso dice la palabra de Dios que negándose a sí mismo, ¿verdad? Tomando su cruz cada día y caminando, pero porque sin eso no podemos hacerlo. Yes. Now, cada uno de nosotros, hay distintos pecados que operan en nosotros. A uno es la ira, el otro es la depresión, otro es la ansiedad. ¿Usted me entiende? Pero estas cosas nos tienen en cadena. Y usted tiene que aprender a superar eso. Y es una lucha terrible. Porque a cada uno el pecado nos ha herido de manera distinta. Y usted tiene su propia situación. Y Dios te tiene que iluminar cómo tú manejas esa situación. Pero no se escapa a nadie porque todos somos pecadores. ¿Ah? La gente que dice, ay, yo no me voy a ir a Génesis porque ahí hay gente con problemas. ¿Seguro? Jesús dijo, no hay ni uno bueno, todos tenemos problemas. Porque todos estamos en pecado y el pecado impera en nosotros. No hay ninguna iglesia de gente buena. No hay ni una. Ay, yo me voy a aquella iglesia porque allí sí que son ángeles. Hombre, no. No me vengan con esos cuentos a mí. Alguien hizo un comentario, decía que no iba a la iglesia porque son la gente hipócrita. Ajá. Pero entonces va a la fiesta, a los bailes, están con todos los hipócritas. Sí, sí, sí. Hay los hipócritas y no se quejan. Sí, sí. O sea, nada, son gente que se justifica para ellos no hacer nada al respecto. Pero tú y yo, ahí es que nos conocemos y nos vamos superando poco a poco. Por eso es que se llama el proceso de santificación, de purificación. Tú vas limpiando tu vida de estas cosas. No, una vez manejes la ira, la depresión, después vas a descubrir ¿qué? Otra cosa. ¿Está bien? Siempre hay una cosa. Tú vas a ver las distintas cosas que te han afectado en tu vida y de todas estas cosas Dios te quiere sanar. Esto es un proceso de crecimiento, de sanidad, de liberación y tú vas a soltar estas cosas, por eso vas a ser una persona nueva, distinta y llega un momento que puedes sonreír. ¿Has visto a esa gente que llega a la iglesia y nunca dan una sonrisa? Pero son felices, son felices. Y algo que a mí me ha pasado, me lleva pasando durante todas estas, durante algunas semanas, porque no es toda, es como que hay veces que mi espíritu se siente triste y yo no sé por qué. ¿Eso quiere decir que yo soy un psicópata? Eres psicópata si haces el mal y no te sientes mal. Una pregunta genuina, porque me ha pasado que uno llega con el espíritu como que, yo no sé si es contrito o triste, yo no sé. Y personas se han acercado a mí y me han dicho, ¿qué te pasa? Y yo le digo, mira, yo no sé, pero me lleva pasando esto. De hecho, me han dicho, no eres el único, nos pasa a todos. Algo está pasando, pero uno no puede, uno está como que habré hecho algo mal, que es lo que, ¿sabes? Y uno se queda como que así. Yo lo que hago es decir, orar, a ver si es que yo he hecho algo mal y el Señor me tiene que decir qué es lo que es. No. Generalmente cuando uno hace algo mal, el Espíritu te trae convicción, pero eso es a tu conciencia. La tristeza es una emoción, no tiene que ver con tu conciencia, ¿verdad? No, el Espíritu a veces
nos pone esas cosas en el espíritu de nosotros. Y uno tiene que ver qué es eso y por qué Dios te pone eso. Pero, número uno, todos nos entristecemos todos los días. Es una emoción normal. Pero dos, a veces el Señor nos pone esas cosas, ¿ya? Pero también nos pone gozo y alegría y amor. ¿Está bien? So, mantén los ojos abiertos porque si es del Señor, algo te quiere mostrar. Pero no sabemos, ¿verdad? Y esta es la cosa de la voz del Espíritu, que nos pone cosas en el corazón que a veces no las entendemos y tenemos que esperar que se manifieste lo que es para entender. Y después tú dices, ahora yo entiendo lo que el Señor me quiere decir. ¿Ah? Pastor, este domingo, como dice el hermano Efraín, así me sentía yo en la mañana cuando llegué al parqueo. Yo fui la primerita que llegué a las 8:18. Yo me sentía, pero como bien triste. Yo dije, Señor, ¿por qué yo me siento triste? Si vengo a tu casa esta mañana, me puse a pensar en mi carro. Y dije, ¿qué me estará pasando esta tristeza que sí? Pero mire, pastor, cuando yo salí del servicio me sentía tan gozosa, tan con esa tristeza, se me fue. El culto estuvo bello, avivó, levantó el espíritu. La iglesia estaba bella. Y eso es lo que se supone que ocurra en el culto, cuando la presencia de la nube de Dios está allí. Todas esas cosas van para afuera. Todas esas cosas van para afuera. All right. So, vamos a conociendo lo bueno y lo malo de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pastor, yo quería comentar algo que una vez el Señor nos revela a nosotros qué es lo que está mal en nosotros. Nosotros también tenemos que poner acción en eso y enfocarnos en cambiar eso y pedirle a Él en oración que nos ayude a cambiarlo. Ya. Pero también hay personas que hacen caso omiso y siguen con la misma costumbre o con lo mismo aprendido y no ponen de su parte para cambiar. Ya. Es como, ustedes bromean con esto, yo los escucho a ustedes, ¿verdad? La gente que a veces llega a la iglesia y escuchan el sermón y dice, eso no es para mí, eso es para aquella. Oiga, y pasan 5 años y nunca es para mí. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que Dios te va a hablar, chico? Siempre es para... Y lo regalan, ¿verdad? Háblale, Señor, háblale. ¿Y cuándo el Señor te habla a ti? ¿Verdad? Ya. All right. So, aquí vamos a aprender a obedecer a Dios. Esos son los principios. Estamos tanteando, estamos gateando, estamos dando nuestros primeros pasitos. Pero esto es difícil. So, vamos a ver cómo nos vemos cuando superamos esto. Porque esto es un proceso largo. Yo quisiera decirle que todo en un mes lo va a hacer. No. Y hay gente que se da su vueltecita. A veces la gente está como por aquí, ¿ves? Y tú dices, va a salir al otro lado. Y 40 años en el desierto. En un desierto espiritual. Tan cerca que estaban a la tierra prometida. Oh, ya. Para decirte, vente. Ya. Si la carne no te puede persuadir, te trae tus panas y tus amigos, tus familiares. Y te empiezan a hablar, mi hija, ¿cómo tú vas a hacer eso? Así que esos son mensajeros del infierno. Ya. No conocemos su familia. Te dicen fanático, te dicen loco. Ya. Now, les acabo de decir que uno puede estar 40 años en el desierto espiritual, ¿verdad? Pero cuando tú cruzas para acá, tú entraste en la tierra prometida, entraste en el reposo del Señor. Porque en su presencia, en el Espíritu, es que tú entras en el descanso de tus esfuerzos, de tus luchas. Ya tú le entregas estas cosas al Señor. Estás en automático, mano. Es una cosa tremenda. Es una cosa tremenda. Ok, pues vamos por ahí. All right. So, definitivamente, vamos a Gálatas 5. Y ya lo leímos. Gálatas. Pero yo quiero volver a enfatizar.
¿Están ahí? ¿Cómo es que entramos en esa etapa? Mire lo que dice el versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Ya. No es lo que tú quieres, es lo que quiere el Señor. Y tú tienes que aprender a negarte a ti mismo. Eso duele mucho, hermano. Por eso decimos, sufre carne, sufre. Porque eso duele mucho. 25. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esta persona decidió, no más. No voy a estar bajo el control de la carne, voy a estar bajo el control del Espíritu. Ya se acabó. Tomé una decisión. Loco, fanático, extremista, llámame todo lo que tú quieras. Pero este problema yo lo acabo aquí hoy. Señor, toma control de mi vida. Espíritu Santo, dirígeme. Ay, tan buena persona que era y ahora está que no se puede hablar. Está muy evangélica. ¿Y cómo es que se supone que tú superes la carne y el pecado? No hay otra solución, esta es la única. No tienes que ir al terapista, porque el terapista no sabe nada de esto. Nada, cero. El terapista necesita convertirse. Imagínate, tú estás más adelantada que el terapista, pero la gente no lo sabe. ¿Está bien? Jesús es nuestro sanador y a eso es que se explica, a eso es que se refiere. Negarse a sí mismo, morir al yo, morir al viejo hombre, es el primer paso. Vamos a ver algunos versículos bíblicos aquí. Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Ahora sí, necesito un voluntario y una voluntaria. Lean del versículo 5 al 10. Colosenses 3, versículos del 5 al 10. Amén. Ajá. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también pues vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Haced morir el viejo hombre, la criatura. Ya, boom, no te hago caso más. Si me tratas de tentar para irme a bailar a la discoteca, no voy a ir. Si me mandan los amigos a emborracharme a beber contigo, no voy. Te voy a decir que no. Uno resiste la tentación. Uno resiste lo que el mundo te ofrece. Tú aprendes a decir, no, voy a vivir para el Señor. Me aparté para Él. Si esto te ayuda, a mí me ayuda, en un momento a mí me ayudó. Te tienes que poner bien fanático. No, es para Cristo. Yo soy de Cristo. Bien radical. Y me muero al mundo. Muero el pecado. Ay, pastor, pero qué es tan bueno. No. Dice que tienes que matarlo, hacer morir. Y matar es entiérralo una vez por todas. Y hasta que tú no llegues ahí, esto no funciona. No, pero yo creo que hay que todo con moderación, que el pastor es muy extremista. Yo no escribí este libro. Dice hacer morir. No dice habla con él de vez en cuando. O sea, hazlo morir. ¿Está bien? Ay. Cuando usted hace eso, hermano, ahora les voy a explicar algo.
Cuando usted decide no escuchar su carne, cuando usted decide darle la espalda al pecado, ¿usted le va a hacer caso a quién? Yo le voy a explicar por qué va a llegar poder a usted a su vida. Porque el Espíritu lo va a inundar. Y eso se conoce como la llenura del Espíritu Santo. Por eso es que Efesios 6:18 dice ¿qué? No os embriaguéis en vino en el cual hay disolución, antes bien que sed llenos. Cuando tú le das el control al Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene y te llena, eso empieza a fluir en tu vida. Y cuando dice también, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ese es el que nos domina y algo decimos. Bueno, lo que pasa es que esta persona aceptó a Jesús y el Espíritu está, pero nadie le hace caso. Aquí tú le estás diciendo al Espíritu, no, yo te voy a seguir a ti. Toma el control absoluto. Dirige mi vida, yo te seguiré. No, hay unciones frescas a cada rato y el Espíritu Santo te llena de vez en cuando, te da distintas unciones. Pero si tú quieres la llenura permanente, tienes que morir al yo. El Espíritu no sale, no brota, ese río no empieza a fluir hasta que tú no mueres al viejo hombre. Hasta que tú no mueras al mundo. Está ahí, pero está engavetado. Aquí le diste la rienda. Y por eso es que ahora empieza a surgir, a brotar el fruto del Espíritu. Eso sale. Te empieza a salir amor. Oye, pero yo no sé, en el momento tengo amor. Tienes gozo, tienes paz. Una vez tú mueras al yo, cesa, para, una vez por todo, el fruto de la carne. No es fácil, brother. No es fácil. Pero así como un testimonio mío, muchas veces miras con tus hijos los frutos de ellos y dices tú, cómo ellos dan los frutos de ellos, lo que hacen, tú sabes, y dice uno, ahí nomás Dios te está diciendo que tienes que morir a la carne. Ya. Y que ustedes sepan que a veces hay que entrar en periodos largos de oración, en búsqueda profunda, en un clamor. A veces hay que irse en ayuno. Usted tiene que hacer lo que usted tiene que hacer. Pero no se deje derrotar por la carne. Porque usted fue llamado a libertad. A libertad fuiste llamado. ¿Sí? Tiene que dar la pelea. No, alguna gente lo va a lograr de una manera y el otro lo logra de otra. ¿Por qué? Porque estos están luchando con un pecado y tú estás luchando con otro. Este está luchando con una circunstancia, una situación distinta a la tuya. No te preocupes por tu hermano. Ay, ¿por qué el Señor no me da lo que... No te preocupes por eso. Tú tienes tu situación. Y el Señor, el Espíritu la dirige a ella por allá y a ti te dirige por acá. Porque por allá te pierdes. Por aquí te salva. Hazle caso al Espíritu. Hazle caso al Espíritu. Y a veces la hermana resolvió un problemita chiquito y tú tienes un peñón grande, ¿ah? Esas piedras de tropiezo que salen en el camino, eso es terrible. Pero hoy ella superó la pequeñita. Lo que pasó fue que tú superaste la grande. Mañana le toca la grande a ella, a ti te toca la pequeña. Es la secuencia, cuando te tocan las cosas a ti. No te compares con tu hermano ni tu hermana, no compitas. Yo sí que soy más espiritual que ella, hombre. ¿Eh? All right, entonces. Sí, hermano. ¿Qué pasa cuando, si esas personas que uno, pues, porque les gusta esas cosas, son hijos, hermanos, cómo uno brega esa situación? Excelente pregunta, excelente pregunta. Cada cual es responsable de su vida espiritual. Tú la tienes que luchar y la tienes que pelear tú. Tu hermano, tu primo, tu tío, tienen que pasar por aquí también. Y ellos tienen que dar la pelea también. Pero, por ejemplo, cuando usted dice pues que cuando viene un amigo, vamos
pone otra musiquita. Ya. Pues esos son los momentos que necesitamos una conversación, ¿eh? Porque si es tu casa, tú pones las reglas. Pero si tú empiezas con el asunto, no, es mi hijo, entonces tenemos problemas. Y en esto te estás jugando la vida. Esto no es un juego, ni es un capricho. ¿Está bien? Estamos tratando de lograr sanidad espiritual. No es que despreciamos a nuestros hijos, pero mira, en estos momentos quisiera que respetaran esto que te voy a pedir. No hagas estas cosas en mi casa. ¿Verdad? Y hay padres que consienten el uso de la marihuana y las drogas. Hay quien tiene sus hijos acostándose con las muchachas en su casa. ¡Ey! Paren eso. Esto es un proceso donde estamos ordenando nuestras vidas, pero también estamos ordenando nuestra casa. Es un proceso lento y a veces en el camino tenemos esos obstáculos. Yo sé de padres y madres que se intimidan. No, el pastor, yo no puedo poner esa regla en mi casa porque los hijos se me van a ir. A veces hay decisiones difíciles, yo lo entiendo. Por seguir los caminos de él. Yeah. La salvación de cada uno es individual. Sí. Y hay que explicarle. Yo soy cristiana. Esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que me enseñó. Uno educa, enseña, comparte. Y a ver si ellos aprenden, ¿verdad? Pero si ellos están aquí, te la van a formar. Esa es toda la intención. Crearte un problema. Y la cosa se va a poner hostil. Pero tú tienes que saber a lo que te estás enfrentando. Claro, ora por esta persona, joven o jovencita, quien sea, pero el Señor te dará la victoria. Pero en última instancia, tú no cedas, no vayas para atrás al mundo, tú sigue para adelante. No echen para atrás. Lo que pasa es que se dice, ¿verdad? El hechor y el consentidor penan igual, porque cargan el mismo pecado. Entonces, tiene que ponerse uno duro por amor al Señor. Sí. Por su salud también. Sí. Hay que saber poner los límites. Efraín, ¿tú querías decir algo? Irma, dale. Yo primero. Ok. Al principio bien difícil, pero cuando van viendo la transformación, es más, cuando van visitando la casa, van sintiendo una atmósfera completamente diferente y a la vez el testimonio. Ellos van a ir viendo de que uno no tiene ni que decirle, no lo puedes traer, van a ir tomando esas decisiones, pero básicamente cuando uno va dando el buen testimonio y dando buen fruto, la familia se da cuenta. Rosy, yo voy a decir esto y los hermanos ojalá no me malinterpreten. Yo lo voy a decir por amor. Lo que dice la Biblia es que no le demos lugar al diablo. ¿Por qué le voy a permitir a mi hijo o mi hija traer esas cosas del mundo a mi casa? Le estoy abriendo las puertas al diablo. Yo sé que mi hija se ve linda, pero yo sé que el pecado mora en ella. Yo sé lo que está detrás de ella y nuestra lucha no es contra carne y sangre. Entonces tú abres las puertas, ese es tu problema. Después empiezan a pasar cosas en tu casa y tú dices, pastor, ¿qué pasó? Le diste lugar al diablo. No, eso es importante que lo digamos, porque la mente carnal no entiende lo que yo estoy diciendo. Cuando usted camine por aquí y usted aprenda, usted dice, ahora yo entiendo el pastor. Ya yo sé por qué él dijo eso. Y el pastor que sonaba tan loco y tan absurdo, ahora le va a hacer sentido a usted. Es muy peligroso que tú permitas que eso tenga lugar en tu casa, en tu hogar, en tu familia. Ya lo dije. Sí, hermano. ¿Ah? En nuestra experiencia eso, pues yo no te puedo decir que yo tuve una contienda con nadie, eso pasó solo. O sea, en mi casa habían fiestas, el cumpleaños de Xavier, eso era 150 personas, alcohol por todos lados, y eso, pues, yo no puedo decir ni las razones que fueron porque nosotros empezamos a caminar en el Señor y eso dejó de existir. O sea, Oye. en mi casa nadie llega con un... No sé si es... Yo no sé qué pasó solo.
yo no sé si, yo entiendo que eso es el fruto de caminar y las personas ven que estás diferente o a nosotros nos dicen ahora, a ver cervezas allí, tú te sientes como, o sea, es como que Ya. eso es un problema de, ¿me entiendes lo que te digo? O sea, son personas que, Correcto. llame, que no traen cerveza, pues yo no bebo. ¿Tú tenías, Rebeca? Lo que quería decirle es que a veces la familia y los más cercanos es los más que se imponen y los más difíciles que lo hacen. Ujú. Y en mi persona, yo llegué a decirle a Desmay, yo creo que yo me estoy poniendo vieja e intolerante, porque antes veía y se ríe, pero en la realidad antes como que dejaba pasar esas cosas y ahora me incomodan, ahora me molesta. Ahora me ha pasado, me pasó hace un tiempo atrás, me invitaron a una fiesta y desde que yo iba de camino ya yo sentía y sabía que no debía de estar allí, Ujú. pero como quiera fui y cuando llegué a ese lugar pasé una mala experiencia y eso fue como que, te lo dije, recógete. ¿Qué? Entonces yo digo, relajate, estoy divita intolerante, pues, intolerante. Una de las cosas que le va a pasar a usted mientras más usted aprenda a andar en el Espíritu es que usted va a estar libre de estas cosas, pero ahora cuando se socializa con otra gente va a sentir la opresión. El Espíritu te lo va a, hay algo mal aquí, algo pesado, y tú vas a sentir las cargas. Y cuando hay que alejarse, hay que alejarse. Pastor, usted dijo algo bien, bien importante ahorita, de ordenar su hogar. Muchas veces en el hogar de uno ponemos las personas en diferente orden. Y yo le doy gracias a mi esposa que desde que yo llegué a su vida, aunque los hijos de ella no eran míos, ella me dio el lugar a mí, el primer lugar a mí, y después sus hijos, Amén. que es el orden que debe de ser. Ujú. Entonces hay muchas familias que lo que hacen es que le dan más prioridad al hijo Ya. y que él tome decisiones por Right. encima del padre Right. o el padre por encima de la madre, Ujú. y entonces sacan de orden al hogar. Sí. Se supone que sea primero el esposo y después los hijos, porque los hijos se van y te van a dejar solo y que quién se va a quedar. Bueno, pero Marisol me dijo que lo hizo porque tú eras buena gente. Sí. No, pero tú tienes razón. Se hizo un orden en la casa. Claro, claro, claro. No se puede funcionar de otra manera. Eso es así. Muy bien, ahora les quiero enseñar algo. Santiago, capítulo 1. Santiago, después de Hebreo. Santiago, capítulo 1. Estamos terminando, no se preocupe que va a estar bueno esto. Santiago, Capítulo 1. ¿Lo tienen, hermano? Alguien que lee el versículo 12. Bienaventurado varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Escucha lo que te voy a decir. Cuando tú aprendas a resistir la tentación, cuando tú aprendas a resistir la carne, tú eres un vencedor. Venciste. Venciste el pecado, venciste el mundo. Eres libre. Y no hay nada mejor que sentirse como un vencedor. Eso no te arrastra más. Eso no te esclaviza más. Tú tienes libertad y ahora lo que tienes que hacer es mantener tu libertad. No vuelvas para atrás. Por más que te inviten, la contestación es no. David. Pastor Sergio, duda, es más así un comentario. En realidad entonces el viejo hombre nunca muere. Está ahí. Está ahí siempre. Ya. Pero morir en términos bíblicos es apágalo. Turn it off. Que no opere en ti, que no reine en ti. Sí, si tuviéramos un revólver le pegamos 3 tiros, pero no. Ahí mismo en Santiago, después del versículo 12, alguien que lea el 13, 14 y 15. Santiago capítulo 1. Amén. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el
So, ven ustedes, usted venció el pecado que mora en usted. Su enemigo está allá adentro. Está allá adentro, no está allá afuera. En ninguno de estos pasajes, en todo este estudio bíblico, estamos mencionando al diablo, ¿verdad que no? Es tu viejo hombre, tu vieja naturaleza, que está dominado por el pecado. No, eso lo hizo el diablo. Él puso el pecado en ti y en mí. Pero una vez depositó el pecado en ti y en mí, sí, nos soltó. ¿Está bien? Malito el muchacho. Pero eso es lo que tú y yo tenemos que aprender a vencer. ¿Sí? Y se puede en Cristo. Mire ahora 1 de Juan, capítulo 3. 1 de Juan, siga Pedro y eso. 1 de Juan, capítulo 3. Se lo voy a enseñar este pasaje, pero nadie se asuste y nadie se intimide, que esto tiene una explicación. ¿Está bien? ¿Listo? Alguien que lea del 6 al 11. Amén. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no conoce justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No, ya está ahí. So, ¿qué pasa? Cuando usted anda en el Espíritu, cuando el Espíritu dirige tu vida, está en control de ti, va a impedir que tú peques. Te va a frenar. El que anda en el Espíritu no practica el pecado, porque ahora tú andas en el poder del Espíritu. Y si cometes un error, ¿qué tú haces? Pues pedimos perdón. Nos reconciliamos, nos restauramos y volvemos a andar en el Espíritu. Por eso Jesús dijo, los van a conocer por los frutos. Por los frutos los conoceréis. Jesús no dijo, van a conocer mis discípulos porque andan con el fruto de la carne. Vas a conocer mis discípulos por los frutos, el amor, la paz, el gozo. Porque el Espíritu es quien produce eso. Amén. Amén. Esos son mis verdaderos discípulos. Los discípulos son los que obedecen al Señor, los que le siguen. No son los que están visitando la iglesia. Esos son estos. Estos son discípulos. Ahora escuchen, que los voy a asustar. Nadie salga cogiendo. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Son pocos los que hacen esto. Santo. ¿Me lo agarró? Cuando uno siente que el Espíritu impide a que uno peque, quiere decir que el Espíritu entonces está dirigiendo a uno. Sí. Y es una cosa hermosa. Se lo vamos a describir. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y si usted quiere hacer algo, por favor, escriba estos pasajes. Romanos 8, del 1 al 15. Perdón, al 14. Lo voy a leer yo, ¿está bien? ¿Estamos? Romanos capítulo 8. Ok, voy. Versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme. No esto, sino esto. Aquí no hay ninguna condenación. Estos son los discípulos. Estos son los que dan fruto. Estos son los que viven en obediencia. 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Es el Espíritu en ti y en mí, el poder que contrarresta el poder del pecado.
Ya no te arrastran, ya no estás en cadena, te haces libre, libre. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Por eso murió en la cruz y nos envió al Espíritu Santo. 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Usted ha escuchado las conversaciones de la gente? Dios mío, uno se alarma, ¿verdad que sí? A veces en la misma iglesia la gente dice una cosa y dice, ¿qué? Pero dice, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aquí está la promesa. La razón por que tú y yo resucitamos es porque el Espíritu de Dios mora en ti y en mí. El Espíritu es el que nos va a levantar. 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. En esta noche, usted y yo tenemos que escoger vivir aquí, aquí o aquí. Pero si usted se lanza, o si usted ya se ha lanzado, no mire para atrás, siga hasta que llegue allí. Le puede parecer que nunca va a llegar ese momento. Yo estoy seguro que va a llegar. Yo estoy seguro que vas a llegar. Dios no engaña a ninguno de nosotros. Él prometió esto y se cumplirá en ti. Confía en Él. Lo que pasa es que hay cosas en ti que hay que purificar, santificar, eliminar, sacar. Y Dios está tratando contigo hasta que te lleva ahí. Pero si tú retrocedes, perdiste todo eso. Perdiste el tiempo. Te estoy diciendo, puedes pasar 40 años en el desierto. Avanza y cruza de una vez por todas. ¿Eso qué pasa si terminamos el proceso? Se acabó todo, pastor, ya estoy bien. Bueno, lo que te quiero decir es que esto es un proceso y hay altas y bajas. A veces uno adelanta, a veces uno se atrasa, a veces uno camina, a veces uno tropieza y se cae. De todo. No te sientas mal, no dejes que el enemigo te recrimine, te haga sentir culpable. ¿Ves qué clase de cristiana eres tú? Pedro se cayó ¿cuántas veces? El muchacho como que no aprendía. En esto uno se cae muchas veces. Es normal. Levántate y camina. Sígueme porque el largo camino te resta. Eso es lo que hay. Lo que tienes que hacer ahora de aquí, una vez llegues aquí, es mantenerte en el Espíritu. No te dejes enfriar, no te apagues, no te alejes. Una vez tú lograste esto, reténlo. Reténlo. ¿Okay? Preguntas, comentarios finales. Ok. La semana que viene vamos a mirar a la persona madura, la madurez espiritual. ¿Y cómo es eso? ¿Verdad? Yo sé que le estoy dando mucha información, la estoy comprimiendo ahí, pero no quiero que esto tome 6 meses. ¿Está bien? Cualquier otra pregunta, pues me textea o me llama o nos reunimos y hablamos un ratito más. ¿Está bien?
Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.